La semana pasada estuvimos en Mateo, en el capítulo 4, del 1 al 11. Hoy yo quiero que usted vaya a 1 Corintios, capítulo 10, del 13 al 14. Ese va a ser el texto base. Así que encienda su Biblia, abra su Biblia o busque a alguien que tenga una Biblia. La semana pasada, a modo de recapitulación, dijimos algunas cosas. Una de ellas es que la tentación siempre ha iniciado cuestionando lo que Dios ha dicho. Y hablamos del caso de Adán y Eva, hablamos del caso de Jesús. Adán y Eva, Satanás le dijo, con que Dios ha dicho, Satanás cuando tienta a Jesús le dice, escrito está, también manipulando lo que Dios había dicho. Dijimos que la tentación no era pecado en sí mismo, sino la manera como cedíamos a la tentación. También dijimos que la manera en que nosotros podemos enfrentar la tentación es usando la palabra. Hablábamos del modelo de Jesús y cómo Jesús, su única herramienta para la tentación en ese momento fue la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Deuteronomio 6, Deuteronomio 8, le dio 3 deuteronomiazos. Así que nosotros vimos que la palabra, y reflexionábamos al siguiente en ese aspecto, ¿qué tanto yo uso la palabra cuando soy tentado? ¿Qué tanto conocimiento de la palabra tengo para que cuando venga la tentación, responder con la palabra? Y quedamos en que identifiquemos de manera práctica aplicaciones, donde yo soy más tentado y qué pasaje de la Escritura yo puedo usar para detener esa tentación. Dijimos que no podemos jugar con la tentación, ni coquetear la tentación. No podemos jugar porque sabemos que la tentación nos lleva al pecado. Es la antesala del pecado, la tentación. Dijimos que sin municiones, sin la palabra de Dios, soy más susceptible a ceder a las tentaciones. Dijimos también que el desinteresarnos por la palabra de Dios es igual a decir que no nos interesa oír a Dios. Y eso es cierto. Si Dios nos habla a través de su palabra y yo no tengo interés en su palabra, yo estoy diciendo, Dios, no me interesa oír tu voz. Es igual que si yo no tengo interés en orar, yo estoy diciendo, Dios, no me interesa que tú oigas mi voz. Entonces, dijimos eso también, y eso es para que reflexionemos en cuanto qué tanto de la palabra y qué tanta hambre de la palabra yo tengo. Dijimos también que la espada de la palabra es la única capaz de cortar las tentaciones de mi corazón. Esas tentaciones dijimos que vienen por presión externa o por una influencia interna de tu carne y las pasiones de tu corazón. Y por último, todo esto que usted está viendo, yo lo saqué de la página del Facebook, así que felicitamos al equipo de diseño y multimedia y comunicación que siempre está trabajando fuerte. A mayor entendimiento de Dios y su palabra, menor influencia tiene la tentación en mi vida. Decíamos que si mientras más yo conozco a Dios, más pequeña y menos influencia tiene la tentación en mi vida. Mientras menos conozco a Dios y su palabra, la tentación se hace un gigante y se hace cada vez más grande. Y como le dije, eso usted lo puede encontrar, esto y también la prédica de la semana pasada en la página del Facebook. Así que vámonos al texto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 y 14. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Eso es importante que lo sepamos. Todos somos tentados, eso es lo que está diciendo. La tentación no es algo raro. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Mire el versículo 14. Por lo tanto, por lo que él viene diciendo, amados míos, huid de la idolatría. Ese versículo 14 me ayudó a poner en perspectiva el tema de la tentación. El versículo 14 me ayudó a poner en perspectiva el tema de la tentación. Así que vamos a ver 4 cosas de ese texto. Primero, que la tentación es normal en nuestras vidas y en este mundo caído. Segundo, el rol de Dios en el medio de la tentación. Cuando yo soy tentado, ¿qué está haciendo Dios en ese momento? Tercero, la relación de la tentación y la idolatría. Y a modo de cierre, yo quiero terminar la serie haciendo esta comparación. ¿Jesús o la tentación? Y para poner un poco ese texto del capítulo 10 de 1 Corintios en contexto, el texto del capítulo 10, el capítulo completo, muestra que hay un mal entendimiento de la Santa Cena.
En el capítulo 11 ya Pablo habla y dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos fue entregado, y habla de la Santa Cena y cómo nosotros debemos acercarnos a esa celebración. Pero el capítulo 10 habla de que había un problema serio. Había una lucha entre la carne y el espíritu, entre lo espiritual y lo carnal, y la manera como ellos veían su comunión con Dios. Algunos muy carnales y otros muy espirituales. ¿Cómo ve usted su comunión con Dios? El capítulo, sin duda alguna, este capítulo, el propósito y el mensaje central de ese capítulo es la idolatría. Y dentro de ese capítulo de la idolatría, que tiene como mensaje central la idolatría, en ese versículo 13 y 14, entonces me dice lo que acabamos de leer, que dice que no nos ha venido ninguna tentación, que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Versículo 14, por lo tanto, huid de la idolatría. Entonces el mensaje central de ese capítulo es la idolatría, pero ¿cómo lo conecto con este versículo 13 que me está hablando de la tentación? Bueno, vamos a ver cómo el Señor puede ayudarnos en esta noche. El primer punto, la tentación es normal. Diga conmigo, es normal. No te sientas mal porque tú estás siendo tentado. Te lo digo porque hay personas que se han acercado muchas veces buscando consejería, que están siendo tentados aquí, que están siendo tentados allá y se sienten culpables simplemente por la tentación. Nosotros la semana pasada dijimos que la tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado en todo, dice Hebreo, sin pecado, dice Hebreo. Así que la tentación en sí misma no es pecado. Lo que yo tengo que saber es que si yo voy a ser tentado de aquí en adelante toda mi vida, yo tengo que tener un plan contra la tentación. Si usted como creyente, escuche, mientras usted esté en este cuerpo carnal caído, usted siempre va a ser tentado. Y no lo mire solamente en tentación sexual, mírelo también tentado para mentir, tentado para cuidar tu orgullo, para cuidar tu imagen. Tú siempre vas a ser tentado. A veces nosotros hablamos mentira o decimos una mentira para que no vea qué tan mal te estoy quedando. ¿Ok? Mira cómo vimos en el video que podíamos definir tentación, pero cuando le hablábamos, ¿y cuál es tu mayor tentación? Nos avergonzábamos. ¿Por qué? Porque es muy probable que en todo lo que somos tentados en un área, hemos caído en tentación, en pecado. Así que cuando usted vio la respuesta del video, fue intencional preguntarle, ¿cuál es tu mayor tentación? Hey, ¿qué pasó? Así no. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos cedido a la tentación. Solamente uno se atrevió a decir y quedó como medio subliminal y dijo, la lujuria. Y valientemente lo dijo. Pero nosotros pensamos que la tentación es algo anormal, fuera. No, la tentación va a venir, y dijimos la semana pasada, de influencias externas o de tu corazón. Y a veces cuando nosotros a la presión externa cedemos y caemos en pecado, automáticamente se registra en mi carne, en mi naturaleza, en mi corazón, ese pecado, y ya ahora eso que era externo también es interno. Y ahora no solamente hay una presión externa, sino que internamente me mueve mi carne a desear eso que provee por presión externa. Entonces, el versículo 13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. La tentación es algo normal. Ahora, lo que nosotros como hijos de Dios, que hemos recibido una nueva naturaleza, que nuestro corazón ha cambiado, nosotros no podemos vivir sucumbiendo a la tentación. Es normal. Y si es normal y va a seguir siendo constante, como leíamos la semana pasada que Satanás dejó a Jesús por un tiempo, decía Lucas. Si eso va a ser así, yo tengo que tener alguna manera de lidiar con la tentación y no caer en tentación. Así que el versículo nos dice eso. Somos tentados a pecar en 3 áreas o en 3 direcciones. Somos tentados a pecar contra Dios. Digo, todo pecado es contra Dios. Pero en 3 direcciones, contra Dios, rebelando contra Dios, contra nosotros mismos y contra el prójimo. Ese mismo cuadro usted lo va a encontrar en el Edén. La primera tentación fue rebelarte contra Dios, con que Dios ha dicho. ¿Quién dijo? Que tú vas a morir. No, hombre, eso no fue lo que quiso decir Dios. Y de ahí en adelante nosotros hemos pagado la consecuencia de esa decisión. Pero vamos a verlo. En el mismo capítulo 1, yo quiero que usted busque su Biblia y sus ojos puedan leer. Usted va a ver que Pablo le está hablando de estas 3 direcciones de tentación. La única diferencia es que esta iglesia de Corintios, que es la iglesia que más registra problemas de pecado, las cartas de Corintios era porque era una iglesia pecaminosa, seriamente. Mire las 3 direcciones en la cual
esta persona cedía. Versículo 7 del mismo capítulo 10. No seáis pues idólatras. Mira dónde aparece la palabra idolatría otra vez. Como fueron algunos de ellos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. La primera manera como esa iglesia estaba pecando, es decir, antecedida por una tentación, era con la fornicación. Había un problema serio de fornicación. Y por eso que nosotros en esta edad tocamos el tema con tanta recurrencia, porque estamos siendo tentados continuamente a fornicar, a faltarle a Dios, recurrentemente. Los medios lo empujan, nuestros amigos lo empujan, amigos y amigas, los novios y las novias lo empujan, lo promueven. Y aquí vemos que la única diferencia es que ellos fueron tentados, pero cedieron en fornicación. Mire el versículo 7, póngale mucha atención al tema de la idolatría. Ni forniquemos como alguno de ellos. Pablo le está advirtiendo contra Dios. El mismo capítulo 10 lo dice, en el versículo 9 ahora, mire lo que dice. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Ahora Pablo le está diciendo, no provoquen a Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Satanás cuando Satanás lo sube en un pináculo y le dice, si tú te lanzas de aquí, le cita el Salmo 91, manipulado fuera de contexto? La respuesta que le da Jesús, ¿cuál es? No tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así, si usted va el texto que él está citando, es un pasaje en Deuteronomio que recuerda la obra, el conflicto que hubo en Masara con los judíos que se pusieron a rebelarse contra Dios, a decirle a Dios, Dios, mira a ver si tú estás con nosotros o tú no estás con nosotros. Así que también somos tentados en esta dirección a rebelarnos contra Dios y también somos tentados a pecar contra el prójimo. En el versículo 10 del mismo capítulo 10 de Primera de Corintios dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas tres cosas que hemos visto en el mismo capítulo 10 que anteceden el texto de esta noche, estas tres cosas son las tres maneras como nosotros continuamente estamos siendo empujados a fallarle a Dios. Todo pecado es un pecado contra Dios. Pero mire qué legítimo se ve. Primero, una rebeldía contra Dios. Segundo, un pecado contra el prójimo. Y tercero, contra mí mismo. Somos tentados en esas direcciones. Sin embargo, Jesús advierte de esto y advirtió a sus discípulos. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Seamos honestos, ¿quiénes, no levanten la mano, solamente reflexionen, quiénes en este lugar continuamente oran y le dicen, Señor, no me dejes caer en tentación? Lo que dice Mateo en el Padre Nuestro, no me dejes caer en tentación. ¿Cuántos oramos cuando somos tentados? El Señor le dice a sus discípulos, señores, ustedes no quieren entrar en tentación, velen y oren. ¿Cuántos velamos para que no entremos en tentación? El propósito de esta serie es que al final nuestros sensores espirituales puedan estar abiertos para velar de qué manera yo estoy siendo tentado, a veces sutil, a veces muy radicalmente, pero esta es la recomendación que Jesús le da a sus discípulos. Y es la misma recomendación parecida que Pablo le da a la carta de Corintios en el mismo capítulo 10. En el versículo que nos antecede, en el versículo 12 dice, por todo lo anterior que leímos de fornicación, de rebelarse contra Dios, de murmurar y pecar contra el prójimo, él le dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que está firme, mire que no caiga. La misma advertencia. Alguna cosa que usted debe de saber aquí, hago un paréntesis, abro paréntesis. Que usted venga a la iglesia no lo va a librar de caer en tentación y no lo va a librar de ser tentado. Usted puede meterse en el bautisterio allá con agua o sin agua y cerrarse y ahí dentro usted recibe tentación. Segundo, la tentación va a ser continua y usualmente la tentación va a venir en la mayor de los casos donde nuestra concupiscencia, nuestro pasado y nuestro recuerdo vienen. Somos tentados continuamente. Así que vemos que la tentación es normal en nuestras vidas y que no eres diferente a nadie. Sin embargo, el Señor nos recuerda que debemos, uno, de estar alerta y dos, de que si usted está firme, no se crea que usted es
un Superman espiritual, porque hay kriptonitas que pueden hacerte caer y debilitarte lo suficiente. Segundo punto, ¿cuál es el rol de Dios en la tentación? La semana pasada decíamos que Dios no es quien tienta y leímos el texto donde dice quién es el tentador. Vimos que Jesús nos advierte acerca de la tentación. Eso es una manera del Señor dejar en su palabra una advertencia. Nos dejó el Padre Nuestro también, como en la oración modelo, no me dejes caer en tentación. A veces yo cuando leía eso pensaba, nosotros realmente oramos porque Dios no nos entre en tentación o nosotros salimos detrás de la tentación. Hay ocasiones que nosotros buscamos la tentación. Buscamos caer en tentación. No buscamos que el Señor nos libre de la tentación. ¿Y dónde está Dios cuando yo soy tentado? A veces nosotros nos metemos en problemas y Dios no se va. A veces nosotros creemos que Dios no es omnipresente. Y una vez hablaba con alguien que tenía un problema de pornografía y algo que aprendí de un video del Proyecto Verdad, que él le decía, y yo hice eso mismo con ese joven, yo le decía, ¿de verdad tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios y yo lucho con la pornografía. ¿Tú crees en Dios? Y le digo, yo creo como que tú no crees en Dios. ¿Tú crees que Dios es omnipotente? Sí, Dios es todopoderoso, yo sé que me puede librar de la pornografía. ¿Tú crees que Dios es omnisciente? Dios, sí. ¿Tú crees que Dios es omnipresente? Sí. Pues entonces si tú crees eso, cuando tú estás viendo pornografía, tú tienes que saber que Dios está ahí. Si tú lo crees, Él está ahí. Dios no se ausenta en medio de mi tentación y tampoco en medio de mi pecado. A veces pensamos como que Dios, como que se voltea la cara. No, Dios está presente. La próxima vez que usted vaya a pecar en cualquier pecado de su vida, recuerde que Dios está presente si usted es un genuino hijo de Dios. Así que, ¿cuál es el rol de la tentación? Mire lo que dice. El texto dice, fiel es Dios, dice el texto. O sea, en medio de la tentación, Él es fiel. Y la mejor manera es que Él mismo se hace hombre y es tentado en todo. Dice lo que dice la Biblia. Es tentado en todo. Por lo tanto, Él entiende nuestra tentación y entiende cómo nosotros respondemos a la tentación. Ahora, ¿cómo se evidencia, cómo se manifiesta su fidelidad? El texto lo dice. Él no nos permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y te dirá, Moisés, pero es que yo caigo en tentación. Yo no estoy entendiendo entonces el versículo. ¿Cómo que? Perdón, el hecho que tú caigas no significa que tú no puedas soportar. Porque hay un Espíritu Santo que mora en ti y ese Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, una de las maneras en que se manifiesta ese fruto es por el dominio propio. Así que si el Espíritu Santo mora en ti y tienes ese fruto, el dominio propio tiene que salir en el momento en que tú estás siendo tentado. Así que Él es fiel y no nos permite que seamos más tentados más allá de lo que podemos soportar. Segundo, el texto dice que también que Él provee también una vía de escape. A mí me ha pasado que hay momentos en el cual yo he llegado a la tentación y es como el punto de arriba donde digo, ¿lo hago o no lo hago? Ahí es donde yo debía escapar. ¿Y qué usted hace ahí? Esa es la pregunta, ¿cómo reaccionamos cuando estamos ahí? Piénselo una y otra vez. Y ese momento en que usted lo está reflexionando, ¿usted sabe qué? Ese es el Espíritu Santo que está trayendo a ti convicción del pecado que tú vas a cometer. Te está trayendo convicción y tú estás ahí, ¿lo hago o no lo hago? Y damos el paso hacia adelante muchas veces. En otras ocasiones nos retraemos, pero Dios ha provisto también una vía de escape. Resultado de esto es que Él dice que el propósito de eso es que nosotros podamos resistirla. Si Dios dice que yo puedo resistir la tentación, aunque el diablo me diga que no, mi carne me quiera hacer creer que no, yo puedo resistir la tentación. Si Dios está diciendo por su palabra que yo puedo resistir la tentación, tú puedes resistir la tentación. No digas que tú no puedes, no digas que yo soy tan débil. Tú puedes resistir a la tentación. Pide oración. Yo lo que creo que nosotros a veces nos hacemos tan débiles y tan vulnerables porque no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Velemos, oremos, respondamos con la palabra a la tentación. No lo hacemos. Entonces cuando viene la tentación soy presa fácil.
Pero si Dios está diciendo en su palabra que yo puedo resistir la tentación, escúchelo. Aunque el diablo diga que no en tu oído, una y otra vez, tú puedes resistir cualquier tentación que venga a tu vida. La palabra de Dios dice que Dios no te va a tentar más allá de lo que tú puedas. Y que también la palabra de Dios dice que Dios te ha dado el escape para eso. Y mire lo que pasa. Dios nos ha dado el escape. ¿De qué manera? 1, nos ha dado su palabra. 2, nos ha dado su espíritu. Y 3, nos ha dado su gracia. Si yo tengo el instrumento que es la espada de Dios, dice Efesios capítulo 6, esta es la espada de Dios. Si yo tengo este instrumento y ese mismo instrumento fue que usó Jesús y ese es el modelo, yo tengo que empezar a prepararme en mi debilidad, porque por aquí es que el enemigo va a querer avergonzarme. Avergonzándome a mí está avergonzando el nombre de Cristo. Cada vez que nosotros como cristianos estamos sucumbiendo recurrentemente en el noviazgo, en una relación, en mi testimonio en la iglesia, en el testimonio en el trabajo, en el testimonio en la universidad, fijándome, copiándome, haciendo fraude, lo que sea, yo estoy tirando el nombre de Cristo y Satanás, esto es una guerra. Y Satanás va a hacer lo posible para que el nombre de Cristo sea manchado. Usted no conoce personas que le han dicho, pero si los cristianos son como tú, yo no voy a ser cristiano. Así, no, hombre, no. Que tú eres cristiano. Porque tu manera de vivir ha negado la fe, de manera que tú no has podido, tú has vivido la corriente de este mundo. Entonces Dios nos dio su palabra, esa palabra para que la estudiemos, lo conozcamos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado el fruto de su Espíritu Santo para que nosotros nos respondamos como responde el mundo a las situaciones del mundo. Nos ha dado gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dios nos ha dado su Espíritu. Y nos ha dado su gracia. Pablo en Primera de Corintios dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos ha dado su gracia y nosotros tenemos que echarle mano. Si usted está siendo tentado recurrentemente, o no solo tentado y ha caído, sepa que usted no está solo en medio de la tentación y Dios ha provisto una vía de escape. Dios está porque Él está más interesado en que nosotros venzamos la tentación. Porque en la medida que yo venzo la tentación, el nombre de Cristo es exaltado. Piénselo en cualquier momento. Si usted no estudió para un examen y usted a sus amigos que quieren que le haga fraude, usted le dice, no, yo no voy a hacer fraude. Yo voy a pagar la consecuencia de que no estudié. Yo soy creyente. ¿Usted cree que el nombre de suyo? No, el nombre de Cristo, este tipo es creyente. Si usted le dice, mira, yo te amo, tú me amas, yo te amo, vamos a tener relaciones. No, yo amo más a Cristo. El nombre de Cristo está siendo exaltado. Ahora, hágalo al inverso. Yo soy cristiano, pero yo soy débil aquí, tú sabes. El nombre de Cristo está enseñándose por el suelo, porque estamos diciendo que el Cristo no transforma la vida de tal manera que yo no pueda resistir a ninguna tentación. Yo recuerdo el caso de uno de ustedes que cuando vino el concierto de música electrónica Barbarella, se paró y dijo, señores, estoy siendo tentado. Y pidió ayuda al cuerpo. Y otro de los yados, ese día lo pasó a buscar, le dijo, ¿en qué tú estás? Loco. Y lo pasó a buscar y se me tiraron una foto y lo subieron en Facebook. Aquí estoy, lo rescaté. Pero gloria a Dios por la sinceridad de él y gloria a Dios por el apoyo del otro compañero. Así que Dios participa de manera activa y Dios nos ha provisto los medios para nosotros vencer. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice, por tanto, someteos pues a Dios. ¿Qué es lo que dice primero que debo hacer? Segundo, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Usted sabe lo que dicen los versos anteriores? Mire lo impresionante de Santiago, otro autor. Y mire cómo hay cierta conexión con todo esto. Los versos anteriores dicen, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice en los versos anteriores. Y dice, ¿no sabéis acaso que el Espíritu Santo que mora en vosotros os anhela celosamente? Por tanto, y tira el versículo siguiente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El tema de la idolatría está muy conectado con el tema de mis tentaciones. ¿No sabéis que tu amistad con el mundo, esa tentación de vivir, de parecer, de ser, de agradar, esa corriente de quedar bien,
con mis amigos, con el coro, con el bonche, con la gente, de que mis prioridades sean sus prioridades. Esa corriente que me arrastra, no importa si desagrada a Dios, mientras yo esté bien con los panas, esa corriente que yo vivo cediendo continuamente, me constituye enemigo de Dios, odioso, o almas adúlteras. ¿Por qué? Porque tú en Cristo han hecho una relación, y porque Él es tu Dios, no puede haber otro Dios. Si hay otro Dios, tú eres un adúltero, idólatra. Tercer punto, la relación de la tentación con la idolatría. Yo creo que lo introduce muy bien ese versículo de Santiago. Introduce perfectamente la relación de la tentación con la idolatría. ¿Dónde lo vemos en el texto? Vaya a la Biblia. El versículo 14 dice, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14, dice: por tanto, por todo lo que he dicho, de que no os ha sobrevenido ninguna tentación, todo lo que dijimos, desde el 7 en adelante, él dice: por tanto, amados, huid. Mire con la sutileza con la que Pablo le llama la atención a esta iglesia. Le dice: amados, huyan de la idolatría. No le está diciendo de un pecado particular, le está diciendo la idolatría, huyan de la idolatría. ¿Por qué le está diciendo que huyan de la idolatría? Si usted lee todo el texto, en el versículo 7, él viene y se lo menciona: no seáis pues idólatras como fueron muchos de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros vemos? Algunas cosas, yo le voy a decir de varias cosas antes de entrar. Yo lo voy a decir para atrás, para adelante, para arriba, para atrás, pero es lo mismo lo que quiero decir. Uno, la tentación es una influencia interna o externa que busca llevarme a rendirme a otro Dios que no sea Dios. Por eso es que yo me convierto en un idólatra cuando cedo al pecado continuamente. Yo estoy diciéndole a Dios, escuche esto, yo le estoy diciendo: me interesa más esto que Dios. La idolatría es una atracción que me incita a postrarme a otros dioses. La tentación, perdón, es una atracción que me incita a postrarme a otros dioses. La tentación es una propuesta de idolatría. Nuestras tentaciones es una lucha entre agradar mis deseos y los deseos de Dios. Y luego de que vi todo eso, luego que leo todo eso, construí esta sola definición. La tentación es una atracción a pecar buscando deleite en cualquier otra cosa o persona que no sea Jesús. Hay una relación entre ceder a la tentación y lo que busca la tentación en mí y la idolatría. Así que eso nos va llevando al último punto, y prepara el escenario de manera perfecta para que entendamos y veamos el último punto. Eso mismo que nosotros estamos viendo, de que Satanás es el tentador, de que mi carne también tienen un solo fin, y es que yo me postre a otros dioses, a otros dioses. Eso no fue lo que hizo en el Edén, eso no fue lo que hizo Jesús. Le dijo: mira, todos los reinos de este mundo me han sido dados si solamente tú te postras. Lo mismo también está sucediendo en Corintios. Así que la tentación es una atracción a pecar buscando deleite en cualquier otra cosa o persona que no sea Jesús. Último punto: Jesús y la tentación. Yo creo que la manera correcta de nosotros ver este punto es comparándolo con lo que la Biblia dice. Ni con lo que yo digo, con lo que la Biblia dice. Mire lo que te ofrece la tentación. La tentación en sí no es pecado, pero yo tengo que saber manejarla. ¿Ok? Mire lo que dice Santiago 1:13: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Versículo 15, aquí está la clave. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Usted ve que la tentación es la antesala del pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Es decir, tentación es el primer escalón para la muerte. Empieza con la tentación, luego por la pasión que hay en mí, esta naturaleza, engendra pecado, y el pecado me lleva a muerte. Eso no es lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Bueno, pues eso es así. Ahora déjeme presentarle a Jesús, y presentándole a Jesús terminamos.
Yo creo que lo que he entendido en mi trayectoria como cristiano y trabajando y como líder y cayéndome y metiendo la pata, yo entiendo que el punto por el cual nosotros cedemos a la tentación constantemente es porque nosotros no sabemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Nosotros no conocemos eso. Nosotros no tenemos idea de la magnitud. Porque cuando yo estoy cediendo a la tentación, yo estoy poniendo a un lado todo lo que Jesús me ofrece y todo lo que Jesús me es. Incluso yo no adoro a Dios de la manera que debería porque yo no tengo un entendimiento de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Déjeme presentarle algunas cosas que Cristo, solamente Cristo ha logrado. Y si Cristo es mi Señor y Él ha logrado esto, cuando yo lo pongo en balanza, tentación versus Jesús, mi deleite, todo mi esfuerzo, toda mi vida debe de ser rendirme a los pies y obedecerle y agradarle. Mire la comparación. En Cristo nosotros fuimos escogidos. ¿En quién? ¿En quién? Cada vez que yo pregunte en quién, usted dígame por favor en Cristo. ¿Ok? En Cristo yo fui escogido por Dios antes de la creación. Mire Efesios capítulo 1 versículo 4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús tú eres amado por Dios con un amor inseparable. Escucha lo que dice la Biblia, Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Usted está viendo todo lo que Cristo ha hecho posible en mi vida. Solamente el hecho de que cambió toda mi naturaleza y me cambió de bando. Mire lo que está sucediendo. Sigamos, en Cristo tú fuiste redimido y perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Mire Efesios capítulo 1, versículo 7. En Cristo tenemos redención, la redención por su sangre. El perdón de pecados es en Cristo. No es en tus obras ni nada de lo que tú hagas. En Cristo Jesús tienes vida eterna, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ha dado vida eterna. Esto es para la eternidad. Escuche, estamos terminando. En Cristo Jesús eres justificado delante de Dios y la justicia de Dios en Cristo se te ha imputado a ti. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Cristo asumió mi culpa para que ahora yo sea declarado justo por su justicia en Cristo. Nosotros no vamos a entender eso. Por eso es que nosotros vivimos revolcándonos en el pecado. Nosotros vivimos cediendo a la tentación y le estamos dando más importancia a lo que el noviecito o la noviecita quiere que yo haga para desagradar a Dios. O a lo que yo mismo quiero hacer para satisfacer y entronarme yo. En Cristo Jesús, último creo, en Cristo Jesús ha sido sentado en lugares celestiales. Mire lo que dice Efesios 2:6. Juntamente con Él Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea, yo voy a estar donde Él va a estar. Yo estoy donde Él está. En Cristo me hizo sentar en lugares celestiales. Cuando Él venga, yo voy a estar ahí. Yo no voy a necesitar estar haciendo lobby ni estar haciendo campaña. En su obra Él logró y me acercó a Él. En Cristo, todo esto ha sido en Cristo. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí para ti. Dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Cristo. Sí y amén. Todo esto me lleva a concluir que la razón por la cual la tentación se hace grande en mi vida es porque yo no conozco, mi entendimiento de Cristo es pequeño. Mi entendimiento de su salvación es pequeño. Mi entendimiento del evangelio es pequeño. Mi entendimiento de sobre la cruz es pequeño. Por eso la tentación se ve grande. Y por eso hay un vínculo con la idolatría. Cuando yo decido ceder a otra cosa, yo le estoy quitando a Él su señorío y estoy poniendo otra cosa en el trono
para que se señoree de mi vida. Algunas aplicaciones y terminamos. Cuando soy tentado, debo identificar a cuál Dios estoy buscando postrarme. Al Dios yo, que busca satisfacer mis deseos, mis placeres, ese deseo momentáneo que te paga con muerte y amargo. Hay un libro que nosotros nos estamos leyendo en los grupos de pareja que dice, se llama Cuando pecadores dicen acepto, de Dave Harvey, y él dice que Cristo va a ser dulce, que Cristo va a ser dulce en la medida en que el pecado te sepa amargo. Nosotros no hemos llegado a ese entendimiento. Nosotros vemos el pecado como el caramelo, lo atractivo, lo dulce. Segunda aplicación, ¿verdad? Puede ser otro Dios. Yo tengo que identificar cuál Dios estoy buscando postrarme. A mi Dios, a yo, al deseo de otro, hecho de otra persona, un Dios, o a otra cosa, y lo he puesto como Dios. Segundo, estoy llamado a velar. Yo estoy llamado a velar. Si la tentación es algo con lo que yo voy a luchar toda mi vida, yo estoy llamado a velar. Yo tengo que ver de qué manera agrado a Dios y sobre todas las cosas, o de qué manera estoy buscando satisfacer mis deseos para desagradar a Dios. Tengo que velar. Estaré más preparado y más firme cuando tengo conocimiento de la palabra. Cuando oro para vencer la tentación. A mí me pasa continuamente. En la mañana, cuando yo puedo leer, hacer mi devocional y preparar y ver que esa palabra me ha ministrado, y ya cuando vengo el mediodía, es diferente cuando no sucede. Y no estoy diciendo que esto no es místico. Esto es que en la medida en que nosotros somos ministrados y Dios nos habla por su palabra, la tentación no se muestra interesante. Debo de conocer a Cristo Jesús y su obra en la cruz para deleitarme cada vez más en Él. Y por último, cuando seas tentado, compara lo que esa tentación te ofrece versus lo que Cristo te ofrece. Cada vez que tú seas tentado, tentada, compara esa tentación y lo que te está ofreciendo, placer momentáneo versus lo que Cristo te ofrece. Todo esto lo hemos logrado en Cristo. Hay un pasaje que dice en Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es probable que en esta noche haya alguien que esté en el yat, pero no esté en Cristo. Si tú no estás en Cristo, posiblemente tú estás sonando chino para ti. Si no estás en Cristo, el pecado, la oferta del pecado, la oferta del mundo, lo vas a ver más interesante que Cristo. Pero si tú estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, Cristo es tu Dios, es tu Señor, y Él es en quien estás llamado a deleitarte. Que Dios nos ayude y que Dios por su gracia nos sostenga. Pero yo creo que nos quedan muchas cosas prácticas que podemos poner mañana en práctica. Uno, identificar qué me está ofreciendo la tentación. Dos, velar, orar, conocer a Dios por medio de su palabra, tener versículos identificados para esa tentación y tenerlo ahí, repetirlo, memorizarlo. Y cada vez que el enemigo o tu carne quiera ponerte eso más interesante que Cristo, declara la palabra, cita ese pasaje. Pero no le demos el gusto a nuestra carne ni al enemigo de echar el nombre de Cristo por el suelo por un momento de placer. Yo creo que lo que hemos logrado en Cristo, lo que Cristo logró para nosotros es más glorioso. Que Dios nos ayude a verlo siempre como el máximo galardón y el mayor deleite de nuestras vidas. Vamos a orar.